Los muros dividen, la migración construye. Esta es una frase del padre Flor María Rigoni, uno de los personajes que esta tarde será homenajeado con el reconocimiento Alfonso García Robles 2019 que la UNAM otorga a quienes han entregado su vida y su trabajo por la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Nos encontramos aquí en el auditorio de la Coordinación de Humanidades a punto de presenciar esta ceremonia en donde el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, entregará este reconocimiento a 4 personalidades y una organización civil. Aquí ya todo está dispuesto para empezar esta ceremonia. La gente ya está llenando sus lugares y estamos a la espera de que el rector Graue llegue con los invitados especiales. Pues aquí se han dado cita ya personalidades como la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Angélica Cuellar, uno de los excoordinadores de la Coordinación de Investigación Científica, Carlos Aramburo, entre otras personalidades del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales de la UNAM. Estamos esperando a que en breve empiece esta ceremonia y pues bueno, vamos a ir viendo un poco el ambiente, cómo está la gente ya reunida para presenciar esta ceremonia. Me gustaría hablarles un poco de las personalidades que esta tarde serán homenajeadas. Tenemos, por ejemplo, a la doctora Patricia Gándara. La doctora Patricia Gándara es una profesora e investigadora de la Universidad de California, quien ha dedicado su vida a la educación. Y pues bueno, han promovido en Estados Unidos el impulso a que el proceso educativo de los jóvenes y niños migrantes e hispanos tenga un mejor desarrollo en las escuelas de Estados Unidos. También se encuentra el reverendo Richard Estrada, que en breve veremos por aquí. Él, desde un espacio muy singular conocido como La Placita, que es la iglesia donde él ha trabajado, ha apoyado a niños y jóvenes migrantes, brindándoles apoyo psicológico, atención médica y brindando también talleres para que puedan aprender un oficio. También tenemos a el abogado Carlos Holguín. Él es un hombre muy reconocido en el mundo por su trabajo en pro de los derechos de los niños migrantes. Ha llevado juicios colectivos que han sido muy reconocidos por promover la defensa y las garantías de los derechos de los niños migrantes, aquellos que han sido separados de sus familias y de sus madres. Por otro lado, también tenemos al padre Flor María Rigoni, quien esta tarde también estará con nosotros. Él es un italiano que llegó a México hace muchos años y él fue un impulsor de la Casa del Migrante. Primero estableció esta casa en Tijuana, Baja California, después en Ciudad Juárez, Chihuahua y posteriormente en Chiapas. Él ha fundado también los albergues denominados Arco Iris, donde se brinda apoyo y atención a los niños y jóvenes, sobre todo centroamericanos, que a su paso por México para llegar a Estados Unidos, pues pasan por distintas problemáticas. Y por último tenemos a la organización civil, Proyecto de Derechos Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste. En esta organización se destaca el trabajo de un colectivo de abogados que han asesorado de manera gratuita a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos para que puedan llevar un proceso legal que sea justo y en condiciones de libertad. Bueno, pues ya estamos a unos minutos de que entre el rector de la UNAM. Aún están tomando asiento algunas
personalidades, autoridades también de difusión cultural, como les digo, del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Todos se han dado cita aquí con gran entusiasmo para presenciar esta tercera entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2019. Esta ceremonia es muy emotiva, en tanto que uno de los galardonados será quien brinde el discurso en representación de todos los homenajeados. Estamos ya a unos instantes de que empiece esta ceremonia. Ya están a punto de tomar el micrófono y bueno, también quiero comentarles que este reconocimiento lleva el nombre de uno de los abogados más destacados de la universidad. Estudió Derecho en la UNAM y fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1982. En estos momentos ya está llegando el rector Enrique Graue. Muy buenas, señores directores, buenas, gracias por estar. Saludando a el público y a punto de subir con parte de los homenajeados a la mesa central para comenzar esta ceremonia. Todos están poniéndose de pie para recibirlos. Está saludando a algunas autoridades y pues bueno, los fotógrafos quieren tomar la mejor fotografía de esta ceremonia, que como les comentaba es algo muy emotivo y pues bueno, ya están guardando silencio. Estamos ya a unos minutos de comenzar. Ya están terminando de tomar sus lugares. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2019. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Gina Zabludovsky Cooper, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM.
La licenciada María Elena Vázquez Nava, presidenta en turno de la Junta de Patronos. El maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM. El licenciado Carlos Holguín, recipiendario del reconocimiento Alfonso García Robles 2019. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. El doctor Jorge Volpi Escalante, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM. El señor Rafael Medina Martínez, presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles AC. Y el licenciado Jorge Madrazo Cuellar, director del Centro de Estudios Mexicanos Seattle. Damos la más cordial bienvenida a las personalidades e instituciones que hoy reciben el reconocimiento Alfonso García Robles 2019, así como a sus muy apreciables invitados. Destacamos también la presencia del maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la NUYES. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, a la secretaria general del Comité Ejecutivo de la APA UNAM, química Berta Rodríguez Sámano, a las autoridades universitarias, invitados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, directores de sedes foráneas de la UNAM, así como de invitados de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este acto, tiene la palabra la doctora Mónica González Contró. Doctor Enrique Graue Vigers, rector de la UNAM, doctora Gina Zabludowski Cooper, presidente en turno de la Junta de Gobierno, doctora María Elena Vázquez Nava, presidente en turno de la Junta de Patronos, licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, distinguidos integrantes del Presidium, señores Richard Estrada, Patricia Gándara, representante del proyecto de los inmigrantes del noroeste, padre Flor María Rigoni, recipiendarios todos del reconocimiento Alfonso García Robles 2019. Muy buenas tardes a todas y todos. Hace poco más de 50 años, el mundo vivía un escenario extremadamente complejo. La Guerra Fría había derivado en una tendencia de los países a desarrollar armas nucleares para defenderse en caso de un nuevo conflicto. América Latina, desde luego, no era ajena a esta propensión suicida. Algunos países de la región se habían sumado a esa lógica internacional, comenzando a desarrollar aspiraciones nucleares en un contexto polarizado. Todo parecía indicar que no había forma de revertir esa directriz y que tendríamos que vivir con la amenaza permanente de una destrucción masiva. Pero hubo un hombre que se atrevió a desafiar esta realidad y que a base de diálogo logró lo que parecía imposible:
hacer que América Latina y el Caribe se convirtiera en una región libre de armas nucleares. Sus herramientas fueron el derecho, la política y la diplomacia. Su tenacidad logró que finalmente, el 14 de febrero de 1967, se firmara el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco. Este personaje es quien da nombre a este premio que hoy se entrega, Alfonso García Robles, Premio de la Paz en 1982 por su logro antinuclear. Alfonso García Robles logró vencer el miedo, la desconfianza, la razón bélica y la desesperanza a través de un minucioso trabajo diplomático que logró convencer antes que imponer, hasta llegar a un consenso que parecía contradecir la dinámica internacional imperante en aquel momento, sellando así el futuro de nuestra América Latina. Ciertamente podemos imaginar que el proceso no fue sencillo ni terso, sino que implicó una gran dosis de paciencia, tolerancia, inteligencia y valor. Así, logró transformar un horizonte de muerte en una isla de esperanza para todo el mundo. Hoy, a 52 años, tenemos que agradecer su legado y su intenso trabajo cimentado en la honda convicción de que la paz es posible, pero hay que trabajar por ella. Una de las profundas certezas de este personaje era que los derechos humanos debían constituir la base para la paz, y así lo reflejó en su discurso de recepción del Nobel. Hoy nos congrega en este auditorio la misma convicción que movió a este ilustre universitario, la de luchar en escenarios adversos por aquello que parece transgredir la lógica de nuestros tiempos. Este premio busca reconocer a aquellas y aquellos que en escenarios complejos de polarización y de riesgo optan por defender la dignidad humana. Ellas y ellos, al igual que García Robles, desafían a la desesperanza y de manera valiente y decidida se enfrentan al poder para defender los derechos de aquellos que están en situación de gran vulnerabilidad al haber dejado sus países de origen para buscar una vida mejor. Ellas y ellos han elegido el diálogo frente a la intolerancia, el compromiso frente a la indiferencia, los puentes sobre los muros, la justicia frente a la visión legalista del derecho, el ser humano sobre las instituciones, la compasión frente al miedo y la esperanza frente al desaliento. Los hoy galardonados, al igual que García Robles, han puesto su talento al servicio de la causa de las personas, utilizando tenazmente la política y el derecho como las herramientas para detener el sinsentido imperante. Richard Estrada ha dado hogar a migrantes y ha utilizado la protesta como medio para cambiar las políticas. Patricia Gándara, a través de su papel como académica, ha promovido el avance educativo de los hispanos en Estados Unidos y el bilingüismo. Carlos Holguín ha utilizado las herramientas legales a favor de los niños migrantes. Por su parte, el proyecto de derechos de los inmigrantes del noroeste garantiza la asesoría y representación legal para los migrantes, y Flor María Rigoni ha fundado varios albergues en distintos puntos de la República Mexicana. Hoy estamos también en un punto de inflexión. No hay posibilidad de términos medios. O nos abrimos para aceptar nuestra ciudadanía universal fundada en los derechos humanos, o tenemos que renunciar a su existencia y a su papel como base de la legitimidad de los estados. No es aceptable sostener que creemos en los derechos humanos y justificar que estos se encuentran condicionados por la circunstancia geográfica de nuestro nacimiento. Es por ello que la entrega de este premio nos obliga también a pronunciarnos decididamente por una política migratoria en nuestro país que reconozca que toda persona tiene derecho a buscar las oportunidades que su contexto le ha negado, que la dignidad no puede condicionarse a la aportación de ciertos documentos. Y no resulta fortuito tampoco que sea la Universidad de la Nación quien entregue este reconocimiento en este año emblemático de celebración de su autonomía. Ello no solo porque la universidad lleva esta vocación universal en su mismo nombre, sino porque además esta idea de fraternidad global está contenida en nuestro lema. Hoy que sabemos que la raza humana es una sola, tenemos el deber de trascender las fronteras y hacer realidad que el espíritu hable por nuestra raza. Ningún tiempo será propicio para la paz si no lo transformamos.
Por esto, permítame concluir con un poema, también de un poeta migrante, Pere Casaldáliga. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a presenciar la videosemblanza del Premio Nobel de la Paz en 1982, Alfonso García Robles. Esta biografía histórica es un homenaje para el embajador Alfonso García Robles, único mexicano galardonado con el Premio Nobel de la Paz en la historia de México por erradicar las armas nucleares en América Latina. Alfonso García Robles to come to the rostrum and receive the Nobel Peace Prize for 1982 with the gold medal and the diploma. Es bien conocido que la única zona libre de armas nucleares se debe a una paciente labor de México que trabajó de 1964 a principios de 1967 en deliberaciones, en reuniones de una comisión preparatoria que se conoció con el nombre de COPREDAL, a fin de concluir un tratado conocido mundialmente como el Tratado de Tlatelolco, y gracias a cual existe la única zona que hay en el mundo sobre prohibición total de armas nucleares. Es también un homenaje para toda la región latinoamericana por sus 50 años como zona libre de armas nucleares, por haber cultivado la semilla de la paz que sembró hace medio siglo el padre del desarme nuclear. Nació en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911, durante los años de la Revolución Mexicana. Estudió Derecho en la UNAM y terminó sus estudios en la Sorbona de París. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en la Embajada de México en Suecia, justamente el día que estalló la Segunda Guerra Mundial. Participó como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Poco tiempo después, quedó horrorizado por la detonación de la bomba atómica acontecimiento que lo marcó de por vida. Trabajó 10 años en la ONU y fue embajador de México ante Brasil. Después de la crisis de los misiles, el presidente Adolfo López Mateos le asignó la difícil y poderosa tarea de ser el responsable de desnuclearizar los países de América Latina. Tarea que logró concretar el 14 de febrero de 1967 con la firma del Tratado de Tlatelolco, dándonos así nuestra segunda independencia latinoamericana al librarnos de las armas nucleares en toda la región, ungiéndose como el primer conquistador del desarme nuclear en la historia de la humanidad. Fue secretario de Relaciones Exteriores,
embajador de México ante la ONU y la Conferencia del Desarme, Premio Nobel de la Paz 1982 y organizó la Campaña Mundial del Desarme. Yo obtuve autorización de la Secretaría para presentar como una propuesta de México la preparación y el lanzamiento de una campaña mundial de desarme. Finalmente, coordinó los trabajos del grupo de los 6 países, logrando así influir en las 2 grandes potencias para que firmaran la paz y la reducción de su armamento nuclear. Yo estoy convencido de que si no desaparecen las armas nucleares, si no se llega a esa total eliminación de las armas nucleares de que habla el comunicado de Ginebra de las 2 superpotencias, indefectiblemente desaparecerá la especie humana, desaparecerá la humanidad. Durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles estuvo presente en la Universidad de Oslo, acompañado de su familia en el histórico recinto, sentado junto a su compañera de Premio Nobel, Alva Myrdal. La ceremonia comenzó después de la llegada del rey Olaf, con una obertura de Beethoven interpretada por la Orquesta Sinfónica de Noruega. El presidente del Comité Nobel, Egil Arvik, destacó los méritos de García Robles, de quien señaló que contribuyó mediante sus tareas y acciones a sensibilizar a la opinión pública mundial sobre los peligros de las armas nucleares. En su discurso de aceptación, García Robles señaló que solo se puede obtener la seguridad mundial mediante el desarme, y advirtió que después de 1945, la amenaza de una conflagración mundial es más fuerte que nunca en la historia de la humanidad. Luego propuso la creación de un nuevo premio Nobel para los defensores de los derechos humanos. A new prize devoted to human rights could be established and awarded annually by the same Nobel Committee of Norway, which awards the Nobel Peace Prize. Al final de la ceremonia, fue aplaudido y felicitado por el público presente. Es por ello que México le rinde homenaje, mediante este libro, a uno de sus hombres más ilustres en un mundo donde existen cerebros que son más peligrosos que las armas nucleares, pero también donde hay cerebros que son más poderosos que esas armas nucleares. Como este gran mexicano, Premio Nobel de la Paz, que a 50 años de la firma del Tratado de Tlatelolco sigue vigente, con su espíritu libertador y pacifista, con sus leyes y tratados que rigen la paz de las naciones que aún se escuchan en la Asamblea General de las Naciones Unidas como un profundo reclamo de justicia universal. Nos indigna el interrumpido aumento de los arsenales que amenazan al mundo con la extinción nuclear, ya sea planeada o accidental. Nos indigna el espectáculo de hombres que pretenden hallarse a favor de la paz cuando preparan la guerra, que confunden su porvenir político con el porvenir de la humanidad. Hace uso de la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuellar.
Señor Rector, señora Presidenta de la Junta de Gobierno, señora Presidenta de la Junta de Patronos, señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, distinguidas personalidades de la Mesa de Honor, recipiendarios del Premio García Robles 2019, señoras y señores, mis primeras palabras son para agradecer al señor Rector por la oportunidad de dirigirme a ustedes en ocasión tan señalada, en la que al tiempo de reconocer a muy valiosos luchadores por la dignidad y los derechos del migrante, se ofrece también la oportunidad de reflexionar colectivamente sobre las avenidas que un esfuerzo conjunto pueden abrir para abatir la actual crisis internacional de la migración, que es una verdadera crisis humanitaria, que mucho nos debiera avergonzar al tiempo de convidarnos a redoblar el paso para resolverla. En esta tarea no podemos darnos el lujo de desanimarnos y mucho menos de desactivarnos. ¿Cómo le hace falta al mundo de hoy líderes como Alfonso García Robles, a quien hoy recordamos con expresión de nostalgia, porque nos hace falta su talento diplomático, su pacifismo, su humanismo, su profesionalismo y la consistencia para realizar los propósitos de largo aliento, como en su tiempo fue el desarme nuclear, conflicto que hoy, tristemente, reaparece como una seria amenaza a la humanidad. En el año 2015, dentro del seno de la ONU, se aprobó la llamada Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, que, entre otras cosas, reconoce a la migración como una realidad multidimensional de la mayor relevancia para el desarrollo sustentable de los países de origen, de tránsito y de destino, y establece 17 objetivos que la comunidad internacional se propuso a fin de mejorar la vida de individuos, de sus organizaciones y de sus naciones en el muy corto plazo del año 2030. Uno de los 17 objetivos, por demás importante, es el número 10, que dice a la letra: reducir la desigualdad en y entre los países. Huelga decir que este es el factor fundamental que envuelve al fenómeno de la migración moderna. Por eso, la meta 10.7 expresa: facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias bien planificadas y bien gestionadas. Menos de un quinquenio después de la aprobación de la Agenda 2030, tal pareciera que en este punto en especial se interpreta al revés lo que sus palabras dicen, ya que cada vez nos alejamos más de la meta de entender de una manera distinta la migración, lo que produce que hoy ésta sea mucho menos ordenada, menos segura, menos regular, menos responsable que cuando se elaboró la agenda, lo que se traduce en una verdadera amenaza a la seguridad humana que vulnera gravemente los derechos humanos de los migrantes. De aquí que los programas de defensa de los migrantes, como los que se reconocen esta tarde, y el trabajo sistemático de parte de instituciones como la UNAM y la CNDH adquieran especial relevancia. La UNAM, a través del PAME, por ejemplo, sigue porfiadamente trabajando en las áreas de empoderamiento de la diáspora mexicana en los Estados Unidos. Pocas veces como en la actualidad, los derechos humanos de los migrantes, prácticamente en todo el mundo, pero especialmente en el corredor Centroamérica, México, Estados Unidos, se han encontrado en esta crisis de proporciones que hace poco no imaginábamos. Por su gravedad, recuerda la crisis de 2015 que se presentó en el Mediterráneo, o la del Medio Oriente, o la del sudeste asiático, o la de África del Norte. La ola de la derechización, del nacionalismo y del populismo que en muchas partes del mundo se presenta en nuestros días, ha señalado a la migración como la culpable de grandes desgracias o peligros nacionales. Hoy, el migrante que ha dejado el lugar donde nació por necesidad es visto con desprecio
se le discrimina y margina, es estigmatizado y vituperado. El derecho humano a migrar hoy se encuentra cuestionado en diversas latitudes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el mensaje que la actual administración difunde con fuerza es que los migrantes, especialmente los mexicanos y centroamericanos, así como los trabajadores de modesta educación, no son bienvenidos. Por el contrario, hay que devolverlos a sus países lo más pronto posible. La otrora imagen de un país forjado en la migración, cálidamente receptor del migrante, sobre todo de aquel en estado de necesidad, ha sido borrada por las políticas e iniciativas de la actual administración federal. Resulta depresivo ver cómo también otros países que antes daban la bienvenida a los inmigrantes están ahora endureciendo sus políticas de refugio y de asilo, como en los casos de Austria, Dinamarca, Hungría, Suecia y Australia, por señalar solo algunos ejemplos, y en nuestro ámbito las posiciones muy dolorosas de Chile y de Brasil. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que en el seno de la ONU se firmó por 164 países en Marruecos, apenas los días 10 y 11 de diciembre de 2018, representan un paso muy importante para avanzar en la solución de las crisis migratorias. En sus 23 puntos se traza una hoja de ruta que nos debe conducir a muchos mejores puertos y resultados. Para no pocos, el Pacto Mundial no pasará de ser un catálogo de buenos deseos. En mi opinión, a pesar de su naturaleza declarativa y no obligatoria, representa el inicio de un proceso que debe crecer y extenderse sostenidamente. Es ahora tarea de muchos el fomentar el estudio, realizar investigaciones, adelantar políticas públicas, promover reformas legislativas y, sobre todo, sacudir conciencias a fin de que estos objetivos del pacto se vuelvan vida diaria en el mundo. En mi muy modesta opinión, los grandes desafíos para lograr que el sujeto migrante sea tratado con la dignidad que merece pasan por varias resoluciones fundamentales y entre ellas me gustaría proponer las siguientes. 1. Lograr que las herramientas internacionales se vuelvan vida diaria mediante la reforma del derecho interno y las garantías de su ejecución. 2. Dejar de ver a la migración como un problema y entenderla como una oportunidad basada en la trascendencia del capital humano y enfrentando sus retos mediante el multilateralismo y la cooperación internacional. 3. Buscar soluciones reales de largo plazo al tema de la migración irregular y no contentarse con medidas cortoplacistas que sirven solo a intereses electorales. 4. Cambiar la mentalidad de hombres y mujeres sobre el migrante, es decir, fomentar el cambio cultural de creencias y actitudes, lo que se consigue ciertamente con la educación en valores, pero sobre todo mediante el ejemplo y la convivencia dentro de la familia. 5. El doble estándar de pedir para uno lo que se niega a los demás, de ayudar en la teoría pero regatear en la práctica, de apoyar a la distancia pero no en nuestro vecindario, es algo que tendríamos que desterrar. Estamos llamados a afirmar que la migración es un activo y no un pasivo, que los países se fortalecen con los inmigrantes y que las comunidades continuarán migrando como lo han hecho desde antiguo. Todo esto buscado con optimismo, bajo la necedad del trabajo consistente y en la esperanza de un futuro mejor, más libre y más justo para las generaciones que siguen. Nada más. El acuerdo por el que se estableció el galardón que hoy nos convoca, a la letra dice: se instituye el reconocimiento a Alfonso García Robles con el objeto de reconocer en vida o de manera póstuma a servidores públicos o autoridades que en el ejercicio de sus funciones se hayan destacado por realizar labores de defensa, de promoción, protección
o garantía de derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. A continuación, se presentan las videosemblanzas y se hace entrega de diploma y medalla a las personalidades que reciben el reconocimiento Alfonso García Robles 2019. Presentamos a ustedes la semblanza de Richard Estrada. Richard Estrada es un hombre que transmite paz y sabe escuchar a los demás. Este humanista, que nació en Los Ángeles, California, cursó la licenciatura en Artes en la Universidad de San Francisco y realizó estudios pastorales y teológicos en la Escuela Superior de Teología de Berkeley, California. También hizo carrera en el Centro Cultural Mexicano-Americano en San Antonio, Texas, y en la Escuela Fred Niles en Whittier, California. En 1973 se unió a la Orden de los Misioneros Claretianos y se ordenó como sacerdote de la Iglesia Católica en 1978. Desde muy joven conoció los problemas y condiciones de vida de los inmigrantes en Estados Unidos y ha dedicado su vida a dar apoyo y asistencia a la gente de escasos recursos, particularmente a los jóvenes. Bajo esta convicción, ha hecho una importante labor respaldando a la comunidad hispana y luchando por la libertad y los derechos de aquellos que llegaron a Estados Unidos para tener una mejor oportunidad de desarrollo. Es en la parroquia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, mejor conocida como La Placita, donde su labor ha trascendido. En 1980, el reverendo Estrada y otros sacerdotes abrieron las puertas de esta parroquia a cientos de refugiados centroamericanos que huían de la guerra. Esta acción provocó que el gobierno de Estados Unidos los acusara de alentar el comportamiento ilegal. Varios latinoamericanos fueron arrestados y, en respuesta, el reverendo se esposó ante el Edificio Federal de Inmigración para pedir su liberación, motivo por el cual fue encarcelado por desobediencia civil. En el 2006, en Los Ángeles, California, ayudó en la organización de la marcha multitudinaria de inmigrantes preocupados por resolver su situación. Richard Estrada ha sido encarcelado en 4 ocasiones por defender a líderes sindicales, trabajadores agrícolas y enfermos de VIH-Sida. Durante algún tiempo encabezó junto a otros líderes hispanos el movimiento del Santuario. Es fundador y presidente de la organización Jóvenes, un albergue para muchachos de 18 a 25 años que carecen de un lugar para vivir, donde además reciben capacitación laboral, atención médica, educación y apoyo psicológico. En el 2014, el padre Estrada viajó de Tapachula, Chiapas, en México, a lo largo de la frontera con Guatemala, donde hizo labor de concientización sobre la difícil situación de los jóvenes inmigrantes. A su regreso a Los Ángeles, asistió a reuniones en el ayuntamiento con los jefes de organizaciones locales para trazar una estrategia de apoyo con servicios sociales a esta población. Por su incansable lucha social y por fungir como guía para cientos de niños y jóvenes inmigrantes, el reverendo Richard Estrada recibe el reconocimiento Alfonso García Robles 2019 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. El reverendo Richard Estrada recibe de manos del señor rector diploma y medalla que lo distinguen como galardonado con el reconocimiento Alfonso García Robles 2019.
Nombrar para aprender es una de las funciones principales del lenguaje, ese que nos da identidad y herramientas de convivencia e interacción. Pero ¿qué sucede cuando nuestra realidad nos envuelve en sonidos que no identificamos y en palabras que no conocemos? Esta es una de las premisas que han guiado la labor de la doctora Patricia Gándara, psicóloga escolar bilingüe y científica social. Durante más de 4 décadas se ha dedicado a la investigación para promover la inclusión en la educación de los hispanohablantes en Estados Unidos. Resaltar la importancia del bilingüismo y las posibilidades que significa para la comunidad latina tener acceso a la educación en su lengua materna han sido las prioridades de esta profesora e investigadora de la Escuela de Graduados de Estudios de Educación e Información, codirectora del Proyecto de Derechos Civiles en la Universidad de California y directora de Educación para la Iniciativa México de la Universidad de California. A través de su trabajo en diversas instituciones educativas, gubernamentales y de investigación, ha tenido varios logros que han impactado en políticas educativas a favor de las minorías lingüísticas. Destaca su trabajo como miembro del Proyecto de Derechos Civiles de la Universidad de California en Los Ángeles, donde se ha determinado que cada vez hay mayor cantidad de habitantes de diversas nacionalidades y un mayor número de alumnos inscritos en las escuelas públicas de Estados Unidos, llegando en el 2016 a 49.4 millones de estudiantes no nacidos en ese territorio, lo que significa que los latinos representaron la 1/4 parte de estudiantes y se convirtieron en el segundo grupo más grande en las escuelas públicas de esta nación. Sus investigaciones han sido referidas en casos judiciales, logrando, por ejemplo, resoluciones en las que California tiene la responsabilidad de proporcionar una educación adecuada para todos los estudiantes, haciendo extensivos los beneficios a jóvenes migrantes. También ha colaborado en comités legislativos que brindan asesoría a presidentes y secretarios de Estado. Sus estudios han comprobado que otro de los beneficios de impulsar el sello del biletrado, reconocimiento que reciben los estudiantes que comprueban ser competentes en 2 idiomas al terminar la secundaria, está en el mercado laboral de estados como California, donde las personas multilingües tienen mayor oportunidad de contratación. Sus artículos sobre el potencial de los estudiantes latinos que aprenden el idioma inglés han sido incluidos en distintas publicaciones. Uno de los más recientes se refiere al impacto de las políticas de migración en la enseñanza y el aprendizaje. Las recomendaciones, activismo y acciones concretas de Patricia Gándara han procurado satisfacer las necesidades de los niños y adolescentes que no tienen el inglés como lengua materna. Con su labor, ha contribuido a renovar el movimiento de derechos civiles y a poner en la agenda temas como la equidad racial y étnica, poniendo especial énfasis en el multilingüismo. Por sus aportes y apoyo a la educación bilingüe en Estados Unidos, Patricia Gándara recibe el reconocimiento Alfonso García Robles 2019 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Patricia Gándara recibe de manos del señor rector diploma y medalla que la distinguen como galardonada con el reconocimiento Alfonso García Robles 2019. Abogado y defensor de los derechos civiles, laborales y administrativos de personas migrantes, Carlos Holguín ha dedicado su profesión a asesorar a personas deportadas y a dar apoyo en temas de asilo político, derechos humanos y servicios sociales.
Nacido en 1955 en Los Ángeles, California, Carlos Holguín se graduó en leyes y realizó su doctorado en jurisprudencia en el People's College of Law. Desde 1979 ha ejercido en diversas cortes de Estados Unidos, principalmente en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de Los Ángeles, lugar en el que se ha desarrollado como asesor jurídico por más de 35 años. Este centro se especializa en la defensa legal, legislativa y educativa y en la promoción de los derechos de inmigrantes y refugiados, sin fines de lucro y de intereses políticos. Entre los casos dirigidos por Carlos Holguín se encuentra una demanda colectiva que fue histórica en 1985. Esta fue a nombre de los niños migrantes indocumentados, caso que estableció los estándares del trato a menores de edad por parte del Departamento de Migración de Estados Unidos, el cual realizaba la detención sin derecho a visitas, recreación ni educación. Además, únicamente eran entregados a sus familiares para poder detenerlos de igual forma. Otro ejemplo de sus acciones históricas fue el caso Flores, en Estados Unidos, el cual permitió impedir la detención de madres inmigrantes con hijos. Hasta ahora continúa marcando una diferencia en el país y es referido y estudiado ampliamente. El abogado Holguín continúa luchando contra la política de cero tolerancia establecida por el presidente Donald Trump, política que incluye inyectar por la fuerza a niños con medicamentos que los vuelven indiferentes, obesos e incapacitados, esto declarado por niños detenidos en el Centro de Tratamiento Shiloh. Holguín ha manifestado que el gobierno niega los derechos y trata como criminales a estos niños a quienes defiende y protege, afirmando que no son peligrosos y son detenidos y separados de sus familias innecesariamente. El tema de los niños inmigrantes ha sido el parteaguas en la trayectoria del licenciado Holguín, quien continúa comprometido con defender la justicia social dentro y fuera de su país. Para él, durante las últimas 2 décadas desde el Acuerdo de Flores y en las 3 administraciones presidenciales, ha habido un amplio consenso de que estos niños no pertenecen a la detención porque el gobierno no está bien equipado para criarlos y porque la detención inflige un trauma irreparable a los niños inocentes. Actualmente, el abogado Holguín persigue el sueño de libertad, derecho y justicia para los migrantes y menores migrantes, acciones que le han merecido la confianza y el respeto de muchas personas. Por su incansable lucha en la defensa de los derechos de niños y personas migrantes, la Universidad Nacional Autónoma de México otorga a Carlos Holguín el reconocimiento Alfonso García Robles 2019. El licenciado Carlos Holguín recibe de manos del señor rector diploma y medalla que lo distinguen como galardonado con el reconocimiento Alfonso García Robles 2019. El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste en Estados Unidos es una organización reconocida a nivel nacional. Fundada en 1984, nace de la necesidad de proteger los derechos de miles de personas de diferentes países que cruzan la frontera de Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida. Conformada en sus inicios por un pequeño grupo de abogados voluntarios que se movilizaban para defender a los refugiados en búsqueda de asilo, se ha dedicado a luchar por la justicia y la protección legal para los inmigrantes que buscan seguridad en el país norteamericano.
Sin embargo, al crearse la Ley de Reforma y Control de Inmigración, hubo refugiados de todo el mundo que necesitaban representación legal para recibir los beneficios de esta nueva ley. Así comienza el proyecto de derechos de los inmigrantes del noroeste en el estado de Washington, con oficinas en Seattle, Tacoma, Wenatchee y Granger. Su actividad es a través de la representación legal directa, mediante su impacto en las políticas y prácticas que violentan los derechos de sus representados, así como de la educación comunitaria. Uno de sus grandes aportes son los talleres que proporcionan información importante como Conozca sus derechos, que ayuda a los indocumentados o sin estatus legal y los prepara para responder a funcionarios de la ley y oficiales de inmigración en espacios públicos y de trabajo. Adicionalmente, los abogados del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, con frecuencia, son voluntarios en las clínicas legales del Colegio de Abogados Latinos de Washington, quienes ofrecen consultas legales gratuitas en español. El valor y el impacto de sus esfuerzos en estas áreas es reconocido ampliamente por la comunidad migrante. Ante la trascendencia nacional que ha logrado, se ha asociado con bufetes y organizaciones de abogados locales y nacionales, enfrentando las políticas injustas e ilegales para garantizar que las personas en centros de detención o en procedimiento de deportación tengan derechos básicos y un debido proceso. Durante 35 años el proyecto ha trabajado incansablemente para asegurar que algunos de los más vulnerables en las comunidades inmigrantes y de refugiados tengan acceso a una representación legal competente y oportuna. Actualmente provee asistencia legal a más de 10,000 individuos y sus familias. Las personas que atiende anualmente provienen de 165 países y hablan más de 65 idiomas. El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste ha sido y sigue siendo líder en cuestiones de derechos humanos, protegiendo la integridad de sus representados, asegurándose de que cada persona tenga voz e igualdad de oportunidades ante la justicia. Por esta labor humanitaria, recibe el reconocimiento Alfonso García Robles 2019 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. De Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, con la representación del licenciado Matthew Adams, director legal, recibe de manos del señor rector diploma y medalla que lo distinguen con el reconocimiento Alfonso García Robles 2019. Filósofo y teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, el padre Flor María Rigoni ha orientado su vocación a la lucha por la dignidad y el bienestar de refugiados y migrantes, primero de sus compatriotas italianos en Europa, después en África y a partir de 1985 en México. Como misionero y activista en la congregación de Juan Bautista Scalabrini, el padre Flor María Rigoni vivió de cerca las experiencias que enfrentan los migrantes durante sus travesías. Flor María Rigoni realizó diversos viajes que lo destinaron a México en 1987, año en el que fundó la Casa del Migrante en Tijuana. 2 años más tarde, creó otra de estas casas en Ciudad Juárez. En 1997, Flor María Rigoni establece en Tapachula, Chiapas, el albergue Belén, el cual ha dado servicio por más de 20 años. Chiapas es considerado la principal puerta de entrada a México de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. La red de albergues instaurados por el padre Rigoni son centros que ofrecen a los migrantes alojamiento, comida, atención médica y psicológica, así como información y orientación sobre sus derechos.
una labor conjunta con organizaciones sociales, instituciones religiosas y donativos provenientes de diversas fuentes. El padre Rigoni ha encauzado sus esfuerzos a la creación de un nuevo modelo de albergues nombrado Aldea Arco Iris, que fungen como casa y escuela de artes y oficios, donde ofrecen cursos de capacitación avalados por la SEP en áreas como computación, contabilidad, enseñanza del idioma inglés, corte y confección, repostería, belleza, entre otros. La misión del padre Rigoni ha estado presente en distintos foros nacionales e internacionales, denunciando los maltratos y violaciones que sufren los migrantes en su paso por México, en espera de que el gobierno ayude a contrarrestar dichas situaciones que enmarcan este fenómeno social. Títulos como Reflexiones en el camino del migrante, expresiones, gestos y rituales del pueblo indocumentado y refugiado de Centroamérica hacia el norte, el cambio del rol de la mujer centroamericana en el contexto de la globalización, México como país de expulsión, recepción y tránsito de migrantes, mi travesía de migrante a lo largo de 30 años, son algunas de sus publicaciones en donde comparte su labor humanitaria. También escribe poesía y artículos en relación a la crítica postura que contra los migrantes mantiene el presidente Donald Trump. Su ardua labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de los Derechos Humanos en 2006. En 2007, recibió el Premio Italia en el Mundo por su lucha humanitaria y altruista. En 2010, el Instituto Nacional de Migración le concedió el Premio Quetzalcóatl en representación de la Congregación de Misioneros Escalabrinianos en México. Fiel a su vocación, el padre Flor María Rigoni se ha entregado a esta causa durante más de 30 años, manteniendo la proximidad y genuina empatía por la dignidad de las vidas de los migrantes. Para él, los muros dividen, la migración construye. Por su afán para no criminalizar a los migrantes y establecer un completo respeto hacia ellos, el padre Flor María Rigoni recibe el reconocimiento Alfonso García Robles 2019, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. El padre Flor María Rigoni recibe de manos del señor rector diploma y medalla que lo distinguen como galardonado con el reconocimiento Alfonso García Robles 2019. En representación de quienes hoy han recibido el reconocimiento Alfonso García Robles 2019, escuchemos la intervención de Carlos Holguín. Señor Rector, estimados señores y señoras, quisiera agradecerles a los miembros del Comité de la Selección Reconocimiento Alfonso García Robles por su amable atención y por la oportunidad de compartir unas cuantas palabras con ustedes esta tarde. De antemano quisiera pedirles disculpa porque seguramente la lengua se me va a poner flojo, pues soy de la segunda generación de mexicanos nacidos en el exterior y a veces me cuesta comunicarme en el idioma de mis abuelos chihuahuenses, como quisiera. De todos modos, primero quisiera reconocer el gran honor, siendo un nieto de minero de Cananea, de recibir el reconocimiento nombrado por el destacado michoacano Alfonso García Robles, ganador del Premio Nobel de 1982. Tengo entendido que entre sus primeras obras es el panamericanismo y la política de buena vecindad, de 1938, que para mí señala una sensibilidad del tratamiento que cada quien debemos a nuestros hermanos y hermanas de toda América Latina y de hecho a todo ser humano. Desafortunadamente no conozco otro grupo que ilustra lo difícil sea cumplir con el dictamen famosísimo de Juárez en cuanto a respeto ajeno
que a los inmigrantes. Tengo unos 40 años de abogar por los derechos humanos del inmigrante. Al principio, por su mayor parte, trabajadores mexicanos que llegaban a los Estados Unidos con intención de ganar lo suficiente para construir una casa en su patria chica y luego volver a México lo más pronto posible. Ahora se ve que la tasa bruta de inmigración mexicana es efectivamente negativa. Es decir, que más mexicanos indocumentados están abandonando a los Estados Unidos que están llegando. Últimamente ha cambiado fundamentalmente el carácter del inmigrante a favor de jóvenes y familias centroamericanos que llegan en busca de refugio, de violencia e inseguridad endémicas en sus países de origen. Ni es correcto decir que son indocumentados, porque la mayoría se entregan para pedir el asilo, que es su derecho. Las razones por tal transformación son complicadas e incluyen el cambio climático, competencia para dominar el mineral utilizando nueva tecnología de extracción y una política de neoimperialismo no muy distinto que lo del pasado. En fin, fuerzas geopolíticas que la gran mayoría de inmigrantes entiendan a lo más básico si lo entienden en absoluto. Lo que no ha cambiado es que los inmigrantes siguen en el papel de canarios en mina. Los abusos que sufren señalan un peligro para el bienestar de toda la clase obrera, de los derechos humanos y hasta la democracia en sí. Y ahora, con el acuerdo entre Estados Unidos y México para interceptar a los centroamericanos en tránsito, el peligro ha llegado al nivel nacional. Y pasando de lo general a lo concreto, quisiera reconocer a los siguientes niños fallecidos en custodia federal en los Estados Unidos. Darlene Cristobal Córdoba Valle, niña salvadoreña de 10 años, detenida cerca de Hidalgo, Texas, el 1 de marzo de 2018. Murió el 29 de septiembre en custodia federal a consecuencia de calentura y dificultades respiratorias. Jacqueline Cal, guatemalteca de 7 años, detenida el 6 de diciembre de 2018 en Nuevo México, muerta el 8 de diciembre a consecuencia de calentura y dificultades respiratorias. Felipe Alonso Gómez, niño guatemalteco de 8 años, arrestado en El Paso del Norte y luego trasladado a una jaula al aire libre debajo del puente internacional en El Paso. Murió el 24 de diciembre a causa de una infección de los pulmones. Juan de León Gutiérrez, joven guatemalteco de 16 años, detenido el 19 de abril y trasladado al así llamado albergue Casa Padre. Murió en Brownsville, Texas el 30 de abril. 2019, debido a complicaciones de una infección del cerebro. Wilmer Josué Ramírez Vázquez, niño guatemalteco de apenas 2 años, también detenido por el Puente Internacional del El Paso del Norte el 3 de abril 2019. Murió de influenza el 14 de mayo 2019. Y últimamente, Carlos Gregorio Hernández Vázquez, guatemalteco de 16 años, detenido en McAllen, Texas, durante 6 días. Le recetaron Tamiflu, luego traslado a Westlaco, Texas, donde falleció el 20 de mayo de 2019. El británico Winston Churchill comentó que los euro-norteamericanos hacen siempre lo correcto una vez que hayan intentado todo lo demás. Ahora hay dudas profundas que tuviera él razón. Lo que sí es cierto es que cualquier absolución que la historia rinda llegará demasiadamente tarde para estos niños y jóvenes víctimas de racismo, violaciones de derechos humanos y fuerzas geopolíticas que ni tienen la menor idea. Pero sí hay razones para el optimismo. El refrán es: no hay mal que dure 100 años. Y para el inmigrante y nosotros sus defensores, los señales actuales indican que lo peor de lo peor se terminará el 20 de enero de 2020. Con los ojos en la luz. Gracias.
Con los ojos en la luz al final del túnel, seguimos a pie de lucha. Sí se puede. Gracias. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, escuchemos a continuación las palabras del doctor Jorge Volpi Escalante, coordinador de difusión cultural. Querido señor rector, distinguidos miembros del Presidium, galardonados con el Premio García Robles, señoras y señores. Los humanos no somos como los árboles, escribió el gran escritor español Juan Goytisolo. A diferencia de ellos, nos movemos. Esta voluntad por desplazarnos de un lugar al otro del planeta, hasta poblar hasta sus más intrincados rincones, es lo que nos vuelve justamente humanos. Todos, hasta quienes se piensan más sedentarios, somos herederos de generaciones y generaciones de hombres, mujeres y niños que, huyendo del hambre, la pobreza o la violencia, se atrevieron a recorrer interminables planicies, profusas selvas y lánguidos desiertos, a atravesar cordilleras y cañones, a navegar por ríos y océanos ignotos en busca de una vida mejor. Quienes tuvieron el coraje de dejar atrás sus terruños o sus patrias, de abandonar lo conocido por lo desconocido, de aventurarse en paisajes agrestes u hostiles, son los mejores de entre nosotros, los grandes sobrevivientes de nuestra especie, héroes anónimos. Todos somos, en este sentido, migrantes, y deberíamos sentirnos orgullosos de serlo. En una perversa inversión, hoy proliferan quienes se empeñan en hacernos creer lo contrario, que los migrantes son villanos en potencia, enemigos infiltrados y aviesos, dispuestos a pervertir nuestra raza, a minar nuestra seguridad o a desafiar nuestras costumbres, a quienes se juzga, en el mejor de los casos, como aliens, extranjeros de torvas intenciones, y en el peor, como criminales o asesinos. No necesitábamos de la genética para saber que todos los humanos tenemos el mismo valor, pero hoy sabemos con certeza que provenimos del mismo origen. La humanidad no es solo una de las más hermosas ficciones que hemos inventado, sino una realidad asentada en lo más profundo de nuestras células y de nuestros cuerpos. Una de nuestras más perniciosas ficciones han sido, en cambio, la necesidad de fijar fronteras entre nosotros, líneas trazadas arbitrariamente por los poderosos en turno, destinadas a dividirnos entre nosotros y ellos. Ellos, los bárbaros frente a los cuales, como en el célebre poema de Cavafis, siempre debemos mantenernos en guardia. Los bárbaros que han sido el pretexto para construir murallas, vallas o alambradas. Los bárbaros que han sido usados para exacerbar el nacionalismo, otra ficción asesina, para señalar a los responsables de cualquier catástrofe en tiempos de zozobra, para desatar el miedo hacia los otros, para exaltar nuestros peores instintos y justificar nuestra propia barbarie. Esta obscena inversión de la ética recuerda la practicada en su momento por los nazis. Perseguir a los judíos, gitanos y homosexuales dejaba de ser deleznable y se transformaba en algo deseable y recto. Esa es la misma receta que hoy ponen en marcha figuras como Donald Trump y sus secuaces en todo el mundo. Frenar a los migrantes, a esos indeseables que se atreven a cruzar nuestras sacrosantas fronteras,
se convierta en un imperativo. Para lograrlo, vale cualquier estrategia. La primera, para referirnos ya solo al caso mexicano, es valerse de la naturaleza, la árida hostilidad del desierto en el norte o la densa profusión de la selva en el sur, a la cual sigue la formación de corporaciones armadas destinadas a perseguir y detener a los migrantes, convertidos de pronto en delincuentes. De la migra a la Guardia Nacional, es decir, a las dos guardias nacionales, la estadounidense y ahora también la mexicana. Y por si no bastara, los campos de concentración, esos son donde se retiene a quienes se juzga de ilegales, hombres, mujeres y niños, y las nuevas medidas que acotan o impiden el derecho de asilo. Y como epítome, el muro. Poco importa que este sea impráctico o inútil. Al igual que la muralla china, al menos como la cuenta Kafka en su célebre cuento de 1917, funciona más como un símbolo que como un auténtico obstáculo. El símbolo por antonomasia de la discriminación. Y en tanto símbolo, mejor si puede extenderse para englobar ese vasto territorio salvaje que a ojos de Trump y sus votantes se extiende al sur del Río Grande, que nosotros llamamos Bravo. Ante la imposibilidad de financiar su enloquecido proyecto, el presidente estadounidense ha decidido convertir a México en su muro y a los mexicanos, a todos nosotros, en sus celadores. En esta nueva y trágica inversión, pasamos de ser un país de emigrantes que luchó por protegerlos de la intolerancia del norte, a ser un país de contención de los migrantes del sur. Así escapemos de la denominación de tercer país seguro, y un lugar cuyo gobierno es capaz de regocijarse por haber logrado disminuir en unas pocas semanas el número de personas que atraviesan nuestro territorio hacia la frontera con Estados Unidos con las mismas políticas que antes se aplicaron a nuestros compatriotas. Verjas y vallas, detenciones arbitrarias, deportaciones forzadas. Es probable que frente a la brutal presión de Estados Unidos no tengamos otra alternativa, pero al menos deberíamos denunciar que somos rehenes de un tirano en vez de presumir con orgullo nuestra cuota. Vivimos tiempos oscuros, tiempos que nos obligan en México a ser cómplices de la misma barbarie que tanto hemos sufrido, pero tiempos en los que sigue habiendo justos entre las naciones, que, como los galardonados este año con el premio Alfonso García Robles, figura capital de nuestra diplomacia, arquitecto de la paz, Richard Estrada, Patricia Gándara, Carlos Holguín, los miembros del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste o Flor María Rigoni, se arriesgan a defender los derechos de los migrantes y a resistir, así, la siniestra inversión de los valores que los castiga y criminaliza, y a enarbolar, en cambio, los más altos valores de la humanidad. Muchas gracias. Señoras y señores, es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. A nuestros galardonados, muchas felicidades y muy buenas tardes a todos.